Vamos a estar buscando la palabra que está en Isaías 26:3. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Acá está hablando dos puntos muy primordiales. Está hablando de paz y de pensamiento. De un pensamiento perseverante. Amén. Acá podemos estar hablando de algo personal que nos sucede a cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de nosotros. Mire lo que dice en la primera parte. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice que los malos y los buenos pensamientos salen del corazón. Una de las cosas más importantes que Dios nos pide es que entreguemos nuestro corazón, que le abramos la puerta de nuestro corazón para que Él pueda reinar, pueda estar en nuestros corazones. Ahora, pero acá está marcando algo muy importante. Está hablando del pensamiento que en ti persevera. Dijimos hace unos segundos que salen buenos y malos pensamientos de nuestros corazones. Ahora, ¿cómo podemos pretender tener paz? Los hijos de Dios. Esa paz que Dios está hablando. No esa paz que decíamos, ay, ya estoy tranquilo, decir que se pudo solucionar el problema. No, esa paz no, del mundo no. Estoy hablando de esa paz sobrenatural. Esa paz que te puede regalar solamente Dios. Y que te la da Dios, mejor decir. ¿Por qué? Porque pese a luchas, a pruebas que estemos pasando, nuestro corazón, nuestra mente no deja de creer, de confiar en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando en nuestro corazón, en nuestra mente, hay pensamientos que no son perseverantes para con Dios? Tenemos pasajes muy conocidos que van a hablar de este tema. Pero acá está hablando de algo muy primordial. Los pensamientos que nos llevan a Dios es en su búsqueda, en sus propósitos, en los intereses de Dios, en su corazón, en lo que Él pone como propósito en nuestras vidas, en lo que Él nos encomendó a nosotros, el propósito, el trabajo que nos encomendó. Son propósitos que tenemos que cumplir. Esa es nuestra meta, tratar de cumplir esos propósitos que Dios nos dejó, que Dios nos mandó. Pero ¿qué pasa cuando no lo hay? ¿Eso me aleja de Dios o me acerca más a Dios? Es algo lógico cuando lastimosamente no hay esos propósitos, no hay esa comunión con el Señor. Lastimosamente nos alejamos más de Dios. Hay pensamientos que a Dios le agradan. Hay pensamientos que quizás no son tan honrosos con Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esos propósitos, esos propósitos de decir esas metas, no como algo, decir ganar algo, como un premio, sino del amor de Cristo, el amor por las almas? No estoy hablando de competencia, sino de ganar esas almas para Dios. Porque es algo que Dios quiere, es que Dios busca. Es por algo nos buscó en un momento y nos encontró, o mejor decir, pudimos encontrar al Señor. Gracias a Dios que salió a nuestro encuentro. Pero acá estamos hablando que para que haya paz tiene que haber un pensamiento perseverante. Pero estamos hablando de un pensamiento en el Señor. ¿Qué pasa cuando los pensamientos son turbios? Pensamientos que no son de los propósitos de Dios. Pensamientos que nos llevan a fantasear muchas cosas. Sueños, como muchos les dicen. No estoy hablando de sueños de proyecto, sino estoy hablando de quizás mentalidad
como odio, rencor, enojo, ira, venganza. Porque eso es todo lo que produce esas cosas malas que entran en la vida de uno. Cuando no es transformado su carácter al de Cristo, es eso lo que está abarcando, es eso lo que domina las emociones de los seres humanos, las emociones de esas almas que están perdidas. Como lo estuvo en un tiempo, lo estuvimos nosotros, mejor decir. Hay pensamientos que nos alejan de Dios, hay pensamientos que nos pueden lastimar, hay pensamientos que lastiman a los demás. Porque todo lo que pasa por acá, por el corazón, lo bueno, lo malo, dice también la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. A veces cuando nosotros juntamos falta de perdón, odio, resentimiento, enojo, ira y contienda, con ganas de vengarse, con ganas de hasta de suicidarse uno mismo. Eso no es el amor de Dios, eso no son los propósitos de Dios, eso no son los pensamientos de Dios. Esos son pensamientos que te pueden llevar a lastimar a alguien o lastimarte vos mismo. Y eso es algo que a Dios no le gusta. Dios no se va a poner contento, alegre porque un hijo se lastima. Un hijo no se ama. Un hijo no ama. Un hijo no respeta. Un hijo no valora. Esos son pensamientos que llevan a pecar a uno mismo. Dice que, como decíamos anteriormente, en los cultos anteriores, el pecado es contagioso. El pecado es muerte. El pecado es lo que va en contra de las leyes del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que si no tenemos un pensamiento adecuado, conforme al que Dios quiere que nosotros tengamos, lógicamente que va a ser algo negativo lo que vamos a estar generando en nuestra mente, algo que va en contra de Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que analizar todo, tenemos que pensar, ¿qué es lo que me lleva a la paz? Acá dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué pasa, no? Cuando dijimos hoy, cuando no son pensamientos del Señor, cuando son pensamientos que te llevan, como dijimos hoy, odio, venganza, que te irrita, pensamientos de ponerse contento que le pase algo malo a la otra persona. Ahí estamos equivocados. Ahí estamos en un pensamiento erróneo. Porque eso no es lo que Dios nos está hablando en su palabra. Dice, tú guardarás en completa paz. En completa paz. Cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros no pensamos de esa manera en Dios, como tiene que ser, lastimosamente, como dijimos hoy, nos aleja de Dios, nos aleja de las bendiciones del Señor, nos aleja de los propósitos de Dios, nos aleja de la comunión con Dios, de buscar en su palabra, de buscarlo en oración. Eso nos aleja. Empieza a abarcar tanto en nuestra vida, tanto en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que ahí empieza todo lo malo. Ahí viene el desgano, de no buscar de Dios, de no ir a visitar a las personas que necesitan esa visita, un abrazo, un consejo. Es ahí donde empieza a actuar los malos pensamientos. Pero si ellos no me vienen a ver, yo no voy. Ahí empiezan los malos pensamientos
de pensar no como Dios, sino como algo que contaminó. Algo que contamina y te va alejando más de la presencia de Dios. Acá podemos hablar que no hay paz cuando en la mente hay odio, hay venganza, hay enojo, hay ira, hay contienda, hay rivalidades, hay envidia, hay celos. No hay paz. No hay paz. Aún vicios, no hay paz. ¿Por qué? Porque el pensamiento no dejamos de pensar en eso, lo que queremos hacer, o lo que estamos pensando. Ahí entran todo, la falta de perdón, la gana de no ir a rescatar esas almas perdidas que necesitan de Dios, que se están muriendo sin Cristo. Ahí empieza todo lo malo. Ahí es cuando no hay paz. ¿Por qué? Porque no hay un pensamiento que persevere, que sea conforme al de Dios, porque ha confiado en el Señor. Son pensamientos que nos llevan en contra de lo que Dios quiere. Entonces, por eso, en muchos casos, hay doble ánimo en los hermanos. Hoy sí, mañana no. Pasado no, pasado no, pasado no, y después sí. Y ese es ser inconstante. No es perseverante. Entonces, es ahí donde lastimosamente hay muchos hermanos que cometen el error de no dejar que Dios entre a su vida, que Dios fluya en su vida, en su ser, en su corazón. Y no puede haber un equilibrio. Porque lo que debiera existir en nuestra vida es Dios, primero, en primer lugar. Por eso es necesario, mis hermanos, es necesario que nosotros tengamos en claro qué es lo que nos está hablando el Señor en esta noche. ¿Qué quiere que arreglemos de nuestra vida? Sí, orar podemos orar. Señor, quita estos malos pensamientos. Y vamos a hacerlo. Pastores, pueden orar y vamos a hacerlo. Hermanos, pueden orar y vamos a hacerlo. Pero también tenemos que tomar una decisión de despojarnos de esos malos pensamientos, de renunciar a esos malos pensamientos que no nos trae paz y que nos aleja más de Dios. Un capítulo, un versículo que aconteció en esos tiempos está en Lucas 10:38. Jesús visita a Marta y a María. Este es un pasaje de la Biblia que nos está hablando justamente de lo que nosotros estamos ahora escuchando, el mensaje del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá está hablando de Marta y de María.
María era una persona que escuchaba al Señor, se acercó al Señor, se entregó a sus pies, dice. Y lo escuchaba con tanto amor que eso la llenaba del Señor. Y es por eso que los pensamientos de María eran muy distintos a los de Marta. Porque había paz en María. No había preocupación por las cosas que había que hacer, sino se prestó atención al Señor. Dejó que Dios entre en su vida. Dejó que los pensamientos del Señor entren a su vida. Pero Marta no podía encontrar la paz. ¿Por qué? Porque ella estaba preocupada por los muchos quehaceres, pensando que tenía que hacer esto, que tenía que hacer el otro, que tenía que ordenar, que tenía que cocinar, que tenía que preparar esto, tenía que preparar... Estaba pensando constantemente en todos los quehaceres, todas las cosas que tenía. Por eso el Señor mismo le dice, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá estamos hablando de una Marta que dejó entrar otros pensamientos y no los del Señor. Se preocupó por otras cosas antes que de Dios. Nosotros podemos decirle placeres. Sí. Hay placeres que te llevan a alejarte más de Dios. En estos tiempos estamos hablando. Acá Marta eran todos los quehaceres de la casa. ¿Y cuántos pensamientos más habrá tenido también? Para que le vaya a decir al Señor. Mire cómo estaba su mente, su corazón. Ya estaba turbada y afanada estaba. Por eso es tan importante el pensamiento que nosotros tengamos sobre Dios, sobre sus propósitos, las metas. Nosotros somos un pueblo, somos hijos de Dios, donde nosotros estamos creciendo y queremos que los demás crezcan. Queremos que los demás se llenen. Cuando nosotros pensamos y empezamos a actuar de la manera que Dios quiere, ahí empieza a fluir las bendiciones. Ahí empieza a fluir todo lo bueno. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esos pensamientos que Dios quiere? Lastimosamente no dejamos fluir las bendiciones, no dejamos fluir lo bueno. Hoy quizás nos encontramos sirviendo al Señor. Hoy nos encontramos enseñando quizás a muchos para que ellos también aprendan. Son pensamientos buenos, son pensamientos positivos que el Señor nos enseña. Pero ¿hasta qué punto? Nosotros tenemos que entender lo que el Señor, cómo enseñaba. Cómo trabajaba. Jesús era un buen líder. Sabiendo nosotros que es Dios. Pero Jesús fue un buen líder. Porque no solamente preparó su ministerio, preparó a sus discípulos. Es más, le dijo: ustedes van a hacer cosas aún más grandes de las que yo hago. ¿No dijo van a ser igual que mí? ¿No dijo que van a ser igual que yo? ¿O van a saber menos que yo? Dijo que cosas aún más grandes de las que hice yo van a hacer. Entonces estamos hablando de un buen líder.
También hablaba de que se iba a ir por un tiempo, que era necesario irse. También habla de un buen líder en ese momento. ¿Por qué? Porque delegó. Él se fue por un tiempo, pero acá dejé discípulos que puedan enseñar, que puedan instruir. Entonces los pensamientos, cuando va del Señor, va equilibrado de parte de Dios. Los pensamientos son buenos, son positivos. Lleva a que la iglesia crezca, a que uno crezca también, a que los demás crezcan también. Pero cuando nos limitamos a querer ser yo, a tener todos pensamientos que solamente pasen por mi alrededor, que el mundo gire sobre mi vida, lastimosamente lo estamos haciendo mal. Lastimosamente no estamos siendo buenos líderes. Lastimosamente no tenemos buenos pensamientos. Lastimosamente tampoco podemos encontrar la paz. Porque si no encontramos la paz y no tenemos buenos pensamientos, entonces quiere decir que lo que dice la palabra, no hemos confiado en el Señor. No hemos confiado en Dios, porque eso dice la palabra, ¿no? Por eso es necesario, mis hermanos, mis hermanas, que cada uno de nosotros empecemos a meditar en el Señor. Empecemos a meditar, no solamente decir, sí, tenía razón y quedó ahí. No, sino ponerlo por práctica. Pues es necesario cambiar los malos pensamientos de nuestros corazones. Hoy estamos en la casa de papá, hoy estamos con el Señor de la mano de Él. ¿Cuánto más confianza podemos tener? ¿Cuánta paz y tranquilidad podemos tener? Pero ¿qué pasa cuando en la casa de Dios, de los hijos de Dios, no hay tranquilidad, no hay paz? Porque hay algo que está funcionando mal. Hay algo que no está bien. Analízalo todo, decía Pablo. Empecemos a analizar cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón. Porque dice que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que meditar cómo estamos realmente. ¿Qué es lo que no nos está haciendo feliz? ¿Qué es lo que no nos está trayendo paz? ¿Qué es lo que no nos está dejando disfrutar de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que no nos deja disfrutar del amor de Dios? ¿Y qué no nos deja tener ese anhelo que, como el primer amor? ¿Qué es lo que nos está trabando? ¿Qué es lo que nos está alejando? ¿Qué es lo que nos está haciendo enfriar? ¿Es eso lo que tenemos que preguntarnos? ¿Es eso lo que tenemos que meditar? Pero también tenemos que poner por práctica lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está corrigiendo, lo que Dios nos está exhortando. Tenemos que ponerlo por práctica. Porque si no vamos a seguir siempre con los mismos pensamientos. Y nunca vamos a poder salir del estanque. No vamos a quedar estancados en el camino, sin poder resolver esto, sin poder resolver aquello. Vamos a vivir turbados. Encima de turbados, enojados, airados. Entonces es tiempo donde el Señor está diciendo, está llamando a su iglesia, es tiempo de cambiar los pensamientos. Pensamientos que nos lleven ¿a qué? A Cristo. Para poder direccionar nuestra vida. Porque Él es nuestra guía, el Espíritu Santo es nuestra guía. Pero tenemos que tener una dirección. Si nosotros no tenemos una dirección, una meta, un propósito, nos vamos a quedar siempre parados en el mismo lugar, sin avanzar. Y todo lo que conocemos historias de la Biblia,
Sabemos que Dios siempre avanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a avanzar o nos vamos a estancar? ¿Vamos a quedar parados ahí en el camino? ¿Qué es lo que queremos hacer realmente? ¿Cómo van los propósitos del Señor? Es tiempo de meditar en su palabra, es tiempo de analizar. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes que puedan meditar en este mensaje, que puedan meditar en su palabra. Por eso les aliento, mis hermanos. Es tiempo de cambiar nuestros pensamientos para que haya paz en nuestra vida. Porque de eso se trata la confianza en el Señor. Hasta acá llegó el mensaje del Señor, ¿eh?